Estos 8 años de trabajo representan para mí algo así como aventarse al abismo, al vacío y dejar que salgan alas. Es un encuentro con el vacío, con la nada, donde está el todo, ¿no? Son 8 años de exploración, de buscar en las sombras, en las líneas, pero sobre todo buscar y ver cómo la forma se vuelve contenido, sin haber hecho dibujos previos, sino lanzándose directamente a la página en blanco y encontrar ahí el sentido de las cosas, o el sentido del mundo, o el sentido de la vida. Saúl fue un artista, lo conocí como figurativo, lo conocí como artista narrador de historias cosmogónicas o simbólicas, ligadas a historias, a mitos, a cosas mexicanas. Pero después yo pienso que él enlargó esa visión cósmica o mitológica de la cultura mexicana, la enlargó a sus propias raíces europeas y judías, y entonces su trabajo se enriqueció, se transformó a raíz de ese redescubrimiento de su cultura de origen. Hubo repercusiones en la forma de su trabajo y en la visión que él tiene probablemente del mundo y de su trabajo ligado al mundo, a su visión del mundo. Su trabajo narrativo, figurativo, era muy complejo, es un trabajo de construcción con formas identificables. Era una imbricación de historias, de formas muy compleja, y esa complejidad se ve hoy un arte más abstracto, pero que finalmente retoma esa complejidad en una geometrización que no es totalmente geométrica tampoco. Es interesante ver cómo las formas identificables, narrativas, desaparecieron, pero quedó lo que teje, lo que sostiene las formas, que es como una especie de red de líneas, y eso quedó, eso estaba en la figuración finalmente, ¿no? Esas líneas de fuerzas. Y la forma desapareció y quedaron esos lineamientos así de fuerzas, a veces curvas y entrelazados y jugando con la luz y con las sombras. Entonces un trabajo muy complejo, y te ve como poco a poco se va despojando y el espacio está tomando más fuerza finalmente. Un espacio explotado, con las formas explotadas, pero organizadas, muy poéticas finalmente, en una especie de visión poética que no es más narrativa como antes, pero que en cierta forma es una evocación, un encanto, es decir, una especie de encantamiento, no sé cómo se dice, de las formas y del vacío, y en fin. Para mí es muy poética su obra de hoy. El color tiene una dimensión simbólica para mí importantísima. Nunca uso el color que sale del tubo. Toda mi pintura está hecha en óleo. Me gusta superponerlos, que se vayan convirtiendo como en pieles pictóricas. Y el blanco nunca es blanco, el azul nunca es azul. Siempre están llenos de vibraciones de otros colores, de chispas de otros colores. Y cuando los estoy preparando se me hace agua la boca. No me doy cuenta de cómo me saboreo yo los colores. Realmente son energías que salen de mi estómago, de las entrañas. Los colores no los pienso, los veo, los siento. Y cuando estoy empezando un cuadro, de pronto es como si el cuadro me hablara y me dijera: a ver, aquí en esta esquina pon un rojo, y voy y lo pongo. No pienso si va a ir o no va a ir. Y después ese rojo me empieza a dictar qué otros colores poner, ya sea un negro, gris, etcétera. Pero se van superponiendo hasta agarrar una piel que con el tiempo se va bonificando y va agarrando veladuras, tonos y atmósferas que son imposibles de hacer en una primera pincelada.
y se ven forma y espacio y luz. Sí, lo más básico es color y línea. La pintura es parte del artista, como él lo describe, que me parece muy bonito, es una piel, ¿no? Para él es una piel, eso me parece asombroso, ¿no? Si enfocas con mucho cuidado y ves las partes que componen una sola obra, pues encuentras todas estas características que puede tener la piel, ¿no? Todos estos temas compositivos de la materia están insertos en ese trabajo y se me hace admirable. La composición es desdoblar el cuerpo interior en el exterior. Es algo que está como incrustado o metido, que tiene que ver con lo que yo vivo o los nudos que tengo, lo que necesito y quiero llevar a cabo, aunque yo no lo sepa, y lo que no sé que existe dentro de mí. Pero en cuanto yo activo la mano en relación con el ojo, este se desdobla en el espacio. Me recuerdo una ocasión en la que quería solucionar una estructura que era la proyección celeste del cuerpo terrestre, algo que tenía que ver con el árbol de la Sefirot. Y haciendo yoga entendí, sin saber exactamente cómo iba a ser esa estructura. Acabé esa sesión de yoga e inmediatamente me puse a dibujar y esa fue la estructura y tuvo que ver con los movimientos que yo hice y que me liberaron formas compositivas. La escultura es una materialización del espíritu, es decir, es una energía materializada. La escultura para mí tiene varias modalidades. Por un lado, yo hago una escultura que se modela, lo que trabajo con barro. A veces lo que trabajo con mármol lo modelo y a veces parto de lo que me dice la piedra. También la modelo, pero sin un proyecto previo. Y lo que es el metal, en general son proyectos. Tenemos que saber qué queremos hacer con él para llegar al lugar donde ese metal va a estar como nosotros quisimos que estuviera, ¿no? Mientras que el barro y el mármol no sé a dónde voy a llegar. O sea, la escultura me permite estar perdido y encontrar el lugar a donde quiero ir. Y es totalmente femenina la escultura en barro y en cierta parte en piedra, pero en metal es masculina. Como que hay una conjunción de los opuestos en la escultura. Y lo que más me interesa es la forma, los cortes de la forma,
las curvas, ese mundo donde se mezcla lo femenino con lo masculino, ¿no? No hablo en términos de género, sino de lo masculino y lo femenino como formas o conceptos que existen y que habitan en la naturaleza. Para mí, la continuidad de la línea, pero el corte de la forma, crear espacios. Me interesa mucho que haya dramatismo, luz, vivencia espacial, práctica, casi corporal. Para mí, hacer escultura es abrazar la tierra. Más que nada es un abrazo con la tierra, como tomar conciencia que somos hijos de esa tierra, el material tierra, que en el hebreo bíblico la tierra se dice Adama, y Adam quiere decir sangre de la tierra. La escultura nace en ese momento en que el ser humano tiene una epifanía de lo divino. En el momento en que siente que hay algo que lo trasciende, pone una piedra como los menires, o sea, poner una piedra en medio del espacio, eso es el principio de la escultura para mí. Básicamente la escultura es materia energetizada, donde algo que nos trasciende tiene que ser expresado en esa materia. La sombra significa la parte no llevada a cabo del ser. Es decir, todo aquello que no sabemos que tenemos que llevar a cabo. Y todo aquello de lo que ya tenemos conciencia interiormente, pero que no sabemos cómo darle forma en la vida. Y conforme vamos integrando nuestra sombra, vamos avanzando en nuestro proceso de individuación, no de individualidad, sino de individuación, de cómo nos llevamos a cabo a lo largo de la vida. Y las sombras, incluso las sombras que reflejan los objetos en la calle, son un recuerdo o un aviso de lo que nosotros mismos tenemos dentro de nosotros sin saberlo. Es nuestra parte oscura, nos revela nuestra parte oscura. O, como diría el filósofo Emmanuel Levinas, todos tenemos que llevar a cabo nuestra parte monstruosa y volvernos seres humanos a lo largo de la vida. Nacemos con una naturaleza animal y tenemos que volvernos seres humanos. La sombra nos ayuda a volvernos seres humanos siempre y cuando la integremos, la aceptemos, la conozcamos. Y las sombras me revelan, siempre extienden el lenguaje con el que yo trabajo. Cuando yo las veo me doy cuenta de lo que acabo de hacer.
cuestión que es producto de la luz o de la ausencia de luz se convierte en materia, y eso también me parece como una cuestión muy fuerte y que sostiene esta exposición, ¿no? Me llama muchísimo la atención, y es algo que manejo yo en el texto del catálogo, cómo estas líneas parecieran estar en ciertos planos, a partir de las sombras se distorsionan y cambian de profundidad, ¿no? El trabajo escultórico que él desarrolló siempre a la par, al mismo tiempo que el trabajo pictórico, entrelazamiento también de la pintura y de la escultura, con estas líneas de fuerzas, esas curvas. Y es muy interesante la exposición porque hay una fusión así y da para entender más lo que es el trabajo de él, ¿no? Es un trabajo de fusión de formas entre el volumen y lo que no es volumen, es decir, la tela no es volumen, pero su tela también tiene cierto volumen y se aparenta con esa escultura, ¿no? Es muy interesante realmente el trabajo que él está desarrollando, y ahí se ve realmente una maturación, digamos, muy interesante en un trabajo que hace 15 años era más bien figurativo. En la madurez de su vida personal, yo pienso, y de su vida como artista, ha encontrado un lenguaje que es de él y que viene de algo profundo. Es decir, es lo que es interesante en un artista, es de ver que el artista no salta de una forma identificable, una narración figurativa, así X, a una abstracción así por encantamiento. Por eso es un trabajo profundo y que va evolucionando y que va hacia algo muy interesante. Y los que están observando su trabajo, es una alegría ver un artista de su generación que supo y sabe renovarse. Yo estoy seguro que, aunque mi pintura tiene formas muy definidas, en el fondo yo soy un expresionista. No sé si algún día me libere de la silueta. La manera en que yo uso el color es muy expresionista. Ese es como mi mundo, es ese mundo casi dramático, expresionista.